de la importancia de este día, en fin, ¿qué les puedo decir? Ayer tuvimos aquí un prolegómeno de esta jornada, ya que se presentó el informe PISA de la OCDE de Educación, y uno de los puntos más destacados del debate fue, por supuesto, la gran importancia de la educación de la mujer y en general de la sociedad para luchar contra la violencia de género, en ese caso en América Latina. Pero hoy vamos a hablar sobre todo del caso de América Central, aprovechando el informe sobre 10 años de cooperación española en esta región que se acaba de elaborar. La jornada de hoy, luego les pasarán a ustedes una fotocopia para que tengan delante un poco el guión, va a consistir en esta presentación de don Luis Tejada. Le seguirá una mesa redonda a las 10 sobre la cooperación con las instituciones centroamericanas vinculadas a la lucha contra la violencia de género. A las 11, una mesa sobre la cultura contra las violencias de género, presentación de proyectos de la cooperación española en Centroamérica. Y por último, a las 11:15, una mesa redonda sobre la cooperación con la sociedad civil centroamericana para la lucha contra la violencia de género. Así que, sin más, le paso la palabra al director de la Agencia de Cooperación Española, Luis Tejada, a quien agradezco otra vez su presencia. Bueno, muchas gracias, Santiago, y también a la Casa de América por haberme invitado a inaugurar estas jornadas y por haber organizado este acto. El Día de Naciones Unidas de eliminación contra la violencia de género, como saben ustedes, nacen de un acto de un crimen del año 81, precisamente en Centroamérica, en la República Dominicana, cuando 3 defensoras de derechos humanos, las hermanas Mirabal, fueron asesinadas por la dictadura de Trujillo. Por ello es bastante simbólico que dediquemos este seminario precisamente a ver y examinar y evaluar nuestra labor en Centroamérica a lo largo de todos estos años. La violencia de género es un fenómeno generalizado. No hay prácticamente país que se libre de unas cifras altas de violencia contra las mujeres, incluso en países con una renta per cápita muy alta. Tienen un problema considerable que no han conseguido eliminar, los países nórdicos, por ejemplo. Lógicamente tiene características diferentes según las culturas y según los países, pero no es un fenómeno fácil de combatir ni de erradicar. Se trabaja mucho, no tenemos cifras fiables de reducción o de logros obtenidos. Es uno de los desafíos, obviamente, el poder medir el impacto de las políticas públicas y de las campañas de sensibilización en la reducción de violencia de género. La cooperación al desarrollo, en este sentido, tiene un desafío importante porque, más allá de la reforma normativa, más allá de las campañas de sensibilización, tiene que conseguir articular proyectos prácticos, concretos, que consigan resultados y poder medirlos, ¿no? Nosotros trabajamos en muchos países en este tema. Hemos trabajado a través de ONU Mujeres. Tenemos un programa muy interesante de ciudades seguras y también a través de otro tipo de campañas. También hemos trabajado a nivel bilateral con países. Como saben, nuestra cooperación, aproximadamente 1/3 de todo lo que gasta la ECIT en cooperación se hace a través de organizaciones no gubernamentales de desarrollo. Estas ONGDs, muchos de los proyectos son para enfrentar este fenómeno, en general de discriminación contra la mujer, pero en concreto contra la violencia de género. Y nosotros también lo que ejecutamos directamente, lo que no cedemos a ONGDs, suele ser proyectos de reforma institucional, de proyectos de reforma legislativa y también de formación de jueces y policías para combatir este fenómeno. Hemos trabajado en países como Túnez, Vietnam, Filipinas. Tenemos un proyecto interesante con NEPAD, un fondo que creamos en su día, que ya está acabando, en África, y, por supuesto, en América Latina, en prácticamente todos los países. Con la reducción de objetivos y de sectores que ha supuesto la planificación del último plan director y de los MAPs, en algunas regiones hemos, yo creo, reducido la acción en este sector, y probablemente cuando examinemos el próximo plan director tengamos que replantearnos este tema, porque
adquirimos señas de identidad y teníamos una experiencia en este tema, por ejemplo, en África subsahariana, y yo creo que un exceso de rigor en la planificación nos ha llevado a que el sector no sea muy visible. Seguimos haciendo cosas a través de nuestro programa APIA, pero probablemente haya que rescatar un programa específico sobre mujeres en África, y este tema ocupa un papel muy especial, ¿no? Estamos, por ejemplo, planeando un seminario sobre mutilación femenina para principios del año que viene en África, y yo creo que intentaremos hacer un examen general de cómo está el tema en todas las regiones, pero yo creo que la idea, aparte de la transversalización, es tener un sector específico de mujer prácticamente en todos los países en los que trabajamos, ¿no? En Centroamérica hemos dedicado a este tema aproximadamente 20 millones de euros en los últimos años. 16 de esos han sido por la vía bilateral. Hay otros 4 que ha sido a través de acciones regionales. La mayor parte de los proyectos de AECID han sido proyectos de reforma institucional. Bueno, yo creo que esta mañana el debate iluminará hasta qué punto es una vía efectiva y útil. Cuando uno trabaja en países en desarrollo, la vía de reformas legislativas y de formación de instituciones tiene siempre que examinarse con mucho cuidado, porque la transposición del derecho no es directa, y así como en países desarrollados lo que uno pone en la ley suele aplicarse en la realidad. No siempre es el caso en los países en desarrollo. Por lo tanto, cuando hace uno inversiones de cooperación al desarrollo en reforma institucional, que no son directamente aplicables a colectivos muy vulnerables, sino que de una forma inmediata, a través de la acción del Estado, tiene que asegurarse o tiene que medir muy bien si realmente esas acciones están dando efectivamente resultado y luego esas reformas están llevando a mejora de la situación, ¿no? Yo he visto algunos de los programas, por ejemplo, el programa de Ciudades Seguras es un programa muy adaptado a la realidad, tiene elementos muy favorables, es decir, a veces las campañas tienen que estar adaptadas a la situación de los países, cosas tan simples como, por ejemplo, iluminar las paradas de autobús o, digamos, formar a los cobradores de los autobuses para que vigilen actos de violencia dentro de los autobuses. Cosas muy sencillas resuelven muchos problemas que están en el día a día de estos países. Bueno, hay otros temas que son mucho más complicados de resolver, el matrimonio infantil, por ejemplo, el matrimonio, digamos, acordado, que es práctica generalizada en muchos países en desarrollo, incluso en las clases altas, y que obedecen a prácticas culturales que requieren, la verdad, un trabajo de muy largo plazo. Pero bueno, como he comentado, hay cosas que son sencillas y que tienen gran impacto. Y en ellas la participación de las mujeres, es decir, de las mujeres concernidas, las afectadas, es una parte muy importante, porque obviamente, como lo vemos desde las agencias de desarrollo o de los organismos internacionales, es muy diferente a la realidad que se vive día a día sobre el terreno, y la dificultad es establecer buenos procesos de consulta para saber lo que opinan mujeres que en realidad tienen niveles educativos muy bajos y que no siempre son capaces de manifestar con claridad los puntos donde tienen mayor vulnerabilidad. En ese sentido, la cooperación técnicamente hace un trabajo digamos, de consulta, y a mí, por ejemplo, este programa de Ciudades Seguras es un programa que me ha impresionado bastante por el enfoque que tiene pegado a la realidad, ¿no? Yo imagino que todos estos temas se van a debatir a lo largo de esta jornada. Yo querría terminar quizá destacando también la labor de ciertas ONGs como CIDEAR, Yeti o FAT, que han trabajado con nosotros en la región en acciones, en temas de posicionamiento en la agenda política, digamos, sacando el tema de la realidad de cada uno de los países y llevándolo también a la agenda internacional.
y también en las campañas de comunicación como la que está lanzando las mujeres estos días. Queremos un mundo libre de violencia contra mujeres y las niñas, que es una campaña a través de los medios sociales. Se puede consultar en el canal que tenemos de YouTube Televisión AECID, y que son campañas de pocos días con mucho impacto, y que es una fórmula que utiliza ONU Mujeres para, digamos, sensibilizar a través de acciones, digamos, que no agotan al público porque no se reiteran a lo largo del tiempo, pero consiguen recrear, digamos, poner sobre la mesa de forma reiterada durante corto espacio de tiempo problemas que digamos, tienden a perpetuarse y que es muy difícil de combatir, ¿no? Entonces, yo creo que da un panorama muy general de lo que hacemos en AECID, en Centroamérica y también un poco en otros países en desarrollo. Y bueno, les invito yo creo que el resultado de esta mesa será interesante no solo para el trabajo en Centroamérica de AECID, sino incluso también para conclusiones más generales de cara al próximo plan director sobre cómo enfocar el tema en otras regiones y qué acento darle en el marco más general del trabajo de la cooperación española, no limitado al de AECID. Muchas gracias por su presencia y para la participación en este acto. Gracias. Intentando abordar ahí el aspecto institucional, como van a poder ver a lo largo de la mañana, la Agencia de Cooperación y la cooperación española más en general ha trabajado el tema de la lucha contra la violencia de género, la violencia contra las mujeres en Centroamérica desde varias perspectivas, ¿no? Pero nos parecía importante empezar con la perspectiva institucional, que quizás ha sido como la más evidente, a lo mejor, o la más visible inicialmente, ¿no? Son muchísimas las instituciones públicas españolas y centroamericanas que han trabajado este tema. Es un tema que necesita un abordaje multidisciplinar, multiinstitucional en todo caso, y la Agencia Española ha colaborado con muchas de ellas, tanto españolas como centroamericanas. No podría ahora aquí mencionar a todas ellas y mucho menos invitarles a la mesa. Entonces hemos decidido invitar a una pequeña selección de 3 ponentes, pero que son muy significativos del trabajo que se ha hecho en Centroamérica y que nos permiten agradecer a las instituciones que representan y a toda otra cantidad importante de personas que no están hoy aquí, pero que han también trabajado en este tema con mucha generosidad y mucha dedicación. El trabajo en la región desde principios de este siglo ha sido importante. Han existido un proceso de innovación legislativa, de mejora legislativa, de creación de instituciones de coordinación. Se han reforzado los institutos, o se han creado en algunos casos incluso los institutos de la mujer, destinados un poco a fomentar una igualdad real de ambos géneros. Se han creado juzgados especializados, fiscalías especializadas. Se ha dado formación propia y externa. Se ha trabajado en muchísimas áreas. La cooperación española ha podido acompañar en la mayor parte de los casos estos procesos, en particular en los países del Triángulo Norte, en Honduras, Guatemala y El Salvador, y también en Nicaragua, en menor medida en Costa Rica y Panamá. Hemos estado apoyando todos estos procesos nacionales. A nivel regional también hemos trabajado con la Conferencia de Mujeres Centroamericana, con parte del SICA, parte del apoyo de la cooperación española a la integración regional. En fin, de todo este conjunto de actuaciones vamos a intentar hacer, estamos elaborando un estudio, como señalaba el director de Casa de América antes, que esperamos tener listo para principios del año que viene. Este año no nos ha dado tiempo y la fecha queríamos hacer algo que además yo creo que lo que hoy se hable en este acto también puede servirnos para completar un poco esta publicación que esperamos poder presentar a principios del año que viene. En
con esto ya no quería alargar más mi introducción, quería dar la palabra a las personas que conocen lo que se ha hecho en la región en estos 10 últimos años, por poner una fecha realmente cerrada, pero es más largo el proceso. Y quería empezar presentándoles a Mildred Flores Barrios, que es actualmente asesora en el despacho de la Fiscal General en Guatemala, con funciones de coordinación en Fiscalía de la Mujer y modelo de atención integral. Mildred Flores ha trabajado con la cooperación española en el programa de Justicia y Seguridad para la reducción de la impunidad anteriormente y asimismo cuenta con experiencia profesional como docente en el organismo judicial Escuela de Estudios Judiciales y también el Ministerio Público. Le cedo entonces la palabra. Muchas gracias a todos y todas. Muy buenos días por la invitación. Para mí es un honor estar en su país, como bien lo decía Mercedes. De 10 años de cooperación, por poner un número, por cerrar una cantidad, yo tengo la oportunidad y tuve la oportunidad de trabajar 7 años en la cooperación española, acompañado tuve el honor de tener los catedráticos con los que hoy comparto esta mesa. El doctor Cartagena, Inmaculada han sido piezas fundamentales en Guatemala en el abordaje de este tema. Voy a iniciar mi presentación con esta frase de ONU Mujeres: la violación fundamental de los derechos de las mujeres persiste de manera generalizada y afecta a todos los países. Las mujeres necesitan leyes firmes, respaldadas con implementación y servicios de protección y prevención. ¿Qué es una justicia con enfoque de género? Se ha hablado mucho de una justicia penal, pero ¿qué es una justicia penal con enfoque de género? En la Cumbre Iberoamericana se indicó que la necesidad de promover la igualdad de género como una política institucional transversal en todas las áreas y en todos los niveles, tanto en su organización interna como en lo externo, en el servicio brindado, que permiten un mejoramiento en su calidad y un acceso a la justicia con igualdad real para mujeres y hombres. Traigo a colación esta cita porque es lo que desde el programa Justicia y Seguridad, Reducción a la Impunidad intentamos hacer: el acceso a la justicia de las mujeres en Guatemala. Iniciamos con que Guatemala ratifica la Declaración Universal de los Derechos Humanos con el Decreto Ley 49-82. Ratifica la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención Belén do Pará, con el Decreto 64-94. Tenemos un marco normativo nacional que inicia con la Constitución Política de la República de Guatemala. Tenemos una ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar y su reglamento, la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer y su reglamento, y la ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas. En este contexto, la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer tipifica los delitos de femicidio, violencia contra la mujer en cualquiera de sus manifestaciones y violencia económica. La Convención Belén do Pará reconoce que la violencia niega todos los derechos y por ello afirma que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a las mujeres el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades. Tenemos un glosario de derechos en el cual estamos sujetas de protección. ¿Cómo medimos los indicadores de seguimiento? Según la Convención, en el artículo 1, 2, 3 y 7, la existencia y eficacia de oportunidades para las mujeres, eso radica en la legislación y planes nacionales. El acceso de la mujer a la justicia y los servicios especializados, la existencia, utilización, calidad de los servicios, obligaciones de los funcionarios y funcionarias encargados de estos servicios. Entendemos acá el deber de la debida diligencia que todos y todas estamos llamados a cumplir. La información estadística sobre violencia contra la mujer, los incisos 8A y H, el presupuesto nacional sobre todo. Es importante mencionar que nosotros traemos estadísticas al año 2015. Es importante medir. Cuando nosotros iniciamos una línea base en el programa, era muy poca información que se tenía. Era básicamente imposible obtener una información de antecedentes anteriores al 2008. No se tenían unos registros digitalizados. Y aún y cuando nos falta mucho por aprender, sí tenemos. A un clic en la Fiscalía de la Mujer podemos saber el día de ayer cuántas denuncias ingresaron. Eso ya es un gran avance. Tenemos que hablar, tenemos que contar, tenemos que decirlo. ¿Cuál es la cobertura
departamental de Fiscalías de la Mujer y órganos especializados de delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer en Guatemala. Les traigo un mapa, este es el mapa de Guatemala. Vamos a explicar un poco el mapa. En los asteriscos es donde existen juzgados y tribunales especializados, y en los color morado son donde existen fiscalías especializadas. Eso significa que tenemos 14 departamentos y 3 municipios en los que tenemos fiscalías especializadas, y tenemos 11 departamentos en los cuales tenemos órganos jurisdiccionales especializados. El color blanco es lo que nos queda pendiente. La señora fiscal general, Telma Esperanza Aldana, pionera en esta lucha, desde la construcción de los órganos especializados y tribunales especializados en octubre del año 2010, se acerca a la cooperación española y en sus palabras, repito textualmente sus palabras, tuve un socio amigo, tuve una mano amiga que fue la ESID, quien me brindó el apoyo para la implementación de 3 juzgados y tribunales que fueron en Chiquimula, en Quetzaltenango y en el departamento de Guatemala. Luego, iniciar es bien complejo, o sea, ser el primero en algo siempre es complejo. Luego, de los 3 primeros se sumaron todas las cooperaciones. Luego de esa inauguración ya tuvimos la oportunidad de que Taiwán, ONU Mujeres, UFPA, todos los proyectos, CEJUS, el PNUD, todos se suman a ese esfuerzo institucional. ¿Por qué? Porque la institución asume el pago de honorarios de servicios de todos los funcionarios y funcionarias públicas. La cooperación da un inicio a los consultores técnicos, no paga salarios de ningún funcionario, ninguna funcionaria pública. Ese es el éxito principal para mí, empoderar a las instituciones, que la contraparte coloque y estandarice la atención, no con ayuda de la cooperación. La cooperación implementó, acompañó técnicamente por 6 años, un programa exitoso para mí. Concluimos y cerramos 9 subvenciones con éxitos rotundos. Institucionalizamos en los juzgados y tribunales especializados y los modelos de atención integral. Estadísticas, es bueno hablar de estadísticas. Estas son las estadísticas 2015. Aquí tenemos los 22 departamentos de Guatemala. Como ustedes podrán observar, Guatemala, Ciudad Guatemala, es el primer lugar en toma de denuncias con 15.913. Actualmente en esa fiscalía trabajan 125 personas, divididas en 6 agencias fiscales, un área de litigio, una unidad de atención temprana y una unidad de investigación. Tenemos 16 auxiliares fiscales encargados de la atención. Esto es a raíz de febrero del año pasado, en el cual la señora fiscal, con una acción afirmativa, especializa a ese grupo de toma de denuncias. Este grupo de toma de denuncias es el encargado de tomar las primeras diligencias de investigación, que son alrededor de 7 diligencias de investigación. Luego de la mesa de 24 horas analizamos todos los casos y decidimos a qué agencia fiscal se le va a entregar y quién va a continuar el caso en investigación, y hemos obtenido órdenes de captura en menos de 24 horas. La atención especializada, ¿en qué radica? En modelos de atención integral, ministerios públicos, en los juzgados y tribunales especializados en el organismo judicial, en oficinas de atención a la víctima de la OAB, que es la Policía Nacional Civil, la defensa pública a las víctimas a través del Instituto de la Defensa Pública Penal, las redes de derivación a nivel nacional, ONGs, organizaciones civiles no gubernamentales, y tenemos hoy por hoy un éxito que compartirles. Nos hemos reunido en una mesa de acceso a la justicia de las mujeres y tenemos una política para el tratamiento de casos de violencia contra la mujer, que nos reunimos una vez al mes para implementar modelos. Tenemos como política 3 departamentos prioritarios que aperturar, que son Baja Verapaz, Suchitepeques y Retaluleu. Estaremos inaugurando los primeros meses del mes de 2017, del año 2017, para completar la cobertura. Traje a colación una estadística del informe juzgados y tribunales especializados, para que vean el repunte que ha significado la justicia en mi país. En el año 2008 tenemos en las sentencias dictadas del año 2008 al 2013 por juzgados y tribunales especializados versus juzgados y tribunales ordinarios. En el año 2008 por violencia contra la mujer
teníamos 0 sentencias y por femicidio 0, y ahí vamos subiendo. Al 2009 0, al 2010 0,2, al 2011 16 y violencia contra la mujer 329, al 2012 31 y de violencia contra la mujer 358, y en el año 2013 30 y de violencia contra la mujer 397. 77 sentencias por el delito de femicidio y 1086 de violencia contra la mujer, al corte de los juzgados y tribunales ordinarios, donde no existe justicia especializada, seguían conociendo los juzgados ordinarios. ¿Qué significa eso? Que ellos dictaron 149 sentencias por el delito de femicidio y 1.359 por el tipo penal de violencia contra la mujer. Los números de la derecha corresponden a 101 juzgados y tribunales especializados, ordinarios, perdón. El número que ustedes ven al lado izquierdo solo corresponde a 6 juzgados y tribunales especializados. Es notorio el porcentaje que logramos obtener. La especialidad es el éxito en este combate a este delito. Se integra en esos juzgados y tribunales especializados una unidad de atención integral. Encierro en un círculo porque recibimos gran apoyo de los jóvenes cooperantes, amigos muy queridos. Y les quiero decir, tuve la oportunidad de ser el enlace con los jóvenes cooperantes. Construimos un manual de funciones. Esto no existía en Guatemala. ¿Para qué psicólogas, para qué trabajadoras sociales, si ya hay psicólogas y trabajadoras sociales en el Ministerio Público? No es lo mismo, son diferentes etapas del proceso, diferentes momentos del proceso. Podemos llegar a un juzgado y un tribunal especializado después de un año. Ya la unidad de asistencia integral, que se llama SAI en Guatemala, es la encargada de darle seguimiento a esas medidas de seguridad, que nadie les daba el seguimiento. Se vencían las medidas y era la víctima quien tenía que diligenciar esas medidas de seguridad. Los programas formativos a funcionarios y funcionarias públicas considero que nunca deben de perderse, son el éxito. El doctor Cantagena nos dio 3 ediciones de un diplomado de investigación criminal para casos de violencia femicida de forma exitosa. Nos sentamos a construir. Llegaron 3 profesionales que nos enseñaron el continuo de la violencia. Nos enseñaron también que el femicidio siempre tenemos que tratar el caso de una víctima como un posible femicidio, y eso lo tengo grabado. Espero haber aprendido perfectamente la lección. El programa formativo de transversalización de género y análisis normativo en materia de violencia contra la mujer en el organismo judicial. La cooperación también nos ayudó a un diplomado semipresencial de actualización y especialización sobre femicidio y otras formas de violencia contra la mujer en el marco de los derechos humanos, con el aval académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Un apoyo al programa de actualización profesional de trabajo social en el organismo judicial con énfasis en derechos humanos y de género. Como podrán ver, nosotros capacitamos a través de un diplomado a jueces, juezas, fiscales, trabajadoras sociales, psicólogas y jueces ordinarios transversalmente. Fuimos acreedoras de una acreditación internacional por la RIAEJ, en un ISO 1000-2011 a los programas de formación inicial para jueces de paz e instancia, el programa de formación inicial de justicia especializada, premio otorgado en la 6ª Asamblea de la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales. Les presento unas fotos. Este es actualmente el modelo de atención integral. Se ha inaugurado áreas lúdicas porque el edificio es bastante grande. Muchos niños, muchas madres ya acompañados de sus niños y no teníamos un lugar y un espacio para poder tenerlos. En esta administración, la fiscal general ordena de un área lúdica con 2 niñeras para el cuidado de esos niños y niñas y usuarias que van a dar el seguimiento de sus casos. Está el centro de femicidio, lo que tenemos aquí en la parte de arriba es el centro de femicidio, delitos de femicidio Ciudad de Guatemala, está el de Chiquimula y Quetzaltenango. Tenemos desafíos, siempre seguimos creyendo, nunca está de más, hemos aprendido de nuestros errores y hemos crecido, educando a la prevención de la violencia contra la mujer entre niños, niños y adolescentes. La reincidencia de las víctimas es muy constante en la Fiscalía. Normalmente ya a los 8 días que el auxiliar fiscal intenta comunicarse para darle seguimiento a su denuncia y explicarle
Las líneas de investigación que se seguirá ya no contestan el teléfono, normalmente no son propietarias de sus domicilios, por lo cual mutan y se van de municipio en municipio y muchas veces ya no las localizamos. La falta de programas de empoderamiento a las mujeres. Si bien es cierto, ellos rompen el silencio y denuncian, ¿qué pasa después con ellas? Regresan con el agresor, en ese círculo de la violencia en el cual pues nosotros no les podemos dar alimentos diarios. No es parte ni función de la Fiscalía. Las redes de derivación tampoco. Muchas veces de las de redes de derivación escasamente tendrán vehículos también para movilizarse. Entonces creo que debemos de apuntar, ya tenemos justicia, tenemos juzgados, tenemos fiscalías, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa después? ¿Cómo llegan esas víctimas después de 2 años a ese juicio? ¿Llegarán empoderadas o no llegarán empoderadas? Los diseños curriculares en las universidades es una tarea pendiente. Hoy por hoy todavía en el pregrado, que es el grado de la licenciatura, no se hablan de estos temas. Se hablan en los posgrados y en las maestrías. El presupuesto nacional para el sector justicia, también la señora fiscal con el presidente de la Corte Suprema de Justicia han sido enfáticos. De nosotros no podemos dar un paso atrás, no podemos negociar, cerrar juzgados, eso no es negociable, la justicia no es negociable. Tenemos un presupuesto que cumplir mínimo y ese es el mínimo presupuesto que nos deben dar para seguir adelante. Muchas gracias por ser todos y todas las que están aquí, agentes de cambio en los diferentes espacios. Yo, al igual que la campaña de Naciones Unidas, me uno a ponerle fin a la violencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mildred. Al final de las intervenciones luego tendremos un espacio por si alguien quiere a lo mejor profundizar en alguna cuestión de las que ha planteado, que me ha parecido muy interesante su presentación. A continuación le vamos a dar la palabra a Juan Manuel Cartagena Pastor. Él es médico forense, especialista en medicina legal de la Audiencia Provincial de Madrid, profesor en la Universidad Alfonso X el Sabio y la Universidad Complutense, en el Centro de Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia, ha sido director y profesor del curso de Investigación Judicial y Femicidio en sus 10 ediciones para América Latina, consultor internacional en América Central, Caribe, América del Sur, en el Magreb también. Tiene publicaciones en materia de violencia de género, violencia sexual y femicidio y está aquí porque ha sido un magnífico colaborador de la agencia a lo largo de mucho tiempo y le queremos además dar las gracias. Muchas gracias, Mercedes. Realmente yo estoy muy agradecido a la cooperación española porque cuando he ido a hacer un resumen de los últimos 10 años me he dado cuenta que forma gran parte de la actividad profesional que he ido desarrollando a lo largo de mi vida. En primer lugar, darles los buenos días a todas y a todos ustedes y, por supuesto, a la mesa agradecer el que me hayan invitado la cooperación. Antes de empezar, también quería hacer un agradecimiento porque parte de lo que les voy a exponer deriva del esfuerzo de muchas personas y algunas, lógicamente, no voy a poder nombrarlas, pero sí hay alguien que me gustaría nombrar porque fueron aquellas personas que impulsaron lo que yo hoy les voy a comentar que se ha hecho a lo largo de estos 10 años. Y son Marisa Ramos, Auxiliadora Manrique y Raquel Tomás. Además, otras, Ana Mendoza y otras muchísimas, y que me perdonen aquellas que me dejo porque sería un amplio listado. Para situarme en estos 10 años me tengo que situar en el año 2007, pero antes hacer un pequeño apunte hacia los años 2003 a 2007, en determinadas asistencias técnicas que realicé en Honduras, en Paraguay, donde se desarrollaron a través de los proyectos con las oficinas técnicas de cooperación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, cursos sobre fortalecimiento y asistencias técnicas para fortalecimiento de las actividades del Ministerio Público a través de las capacidades de las ciencias forenses.
de una forma general y de forma específica se iba siempre desarrollando el tema de la violencia sexual, los delitos sexuales y la violencia sobre la mujer. Es decir, que cuando se trabajaba en asistencias técnicas en estos países para desarrollo de los sistemas judiciales, fiscal, jueces y magistrados y medicina forense y además policía científica, pues siempre acababa derivando en las deficiencias que había en materia de violencia de género y delitos sexuales. Por eso anotar ese antecedente. El año 2007 fue un punto de inflexión muy importante. En ese año se produjo en el centro de formación de la ECI en la Antigua una reunión realmente importante. Fue una reunión en la cual estuvieron presentes, un taller en la que estuvo presente el CONCA, el Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica, estuvo presente el movimiento feminista, estuvieron presentes jueces y magistrados, fiscales, policía científica y médicos forenses de toda la región de América Central y Caribe. Allí se establecieron una serie de pautas ante determinados aspectos que se resaltaron como muy influyentes en la región, en un sentido muy negativo sobre la violencia sobre la mujer. En aquella reunión se observó la necesidad de capacitar a los diferentes operadores del sistema judicial, porque se producía un gran aumento en los casos de feminicidios, muertes selectivas de la mujer por el hecho de ser mujer. En aquel momento no existía el delito tipo de feminicidio, fue Guatemala uno de los primeros países que aprobó la legislación, en su legislación el delito tipo de feminicidio, no existía en otro país. En Guatemala ha sido el punto a partir del cual ha irradiado hacia otros países la aprobación de los delitos tipos de feminicidio, así posteriormente fue El Salvador y otros países también, no solo de América Central, sino de América del Sur, y allí es donde se observó que había un muy alto número de casos de feminicidio, había un interés por parte del Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y del movimiento feminista en realizar estos cursos y al mismo tiempo coincidía la prioridad que para la ECI supone trabajar en materia de violencia de género. Es decir, que confluyeron aquellos tres puntos importantes de tal manera que la Agencia Española de Cooperación contactó con la Fundación ECID, la Agencia Española contactó conmigo y formamos un equipo forense y trabajamos sobre la base de los datos que teníamos recogidos de los años 2000 a 2007. Es decir, la Agencia Española de Cooperación había trabajado en los años 2000 a 2007 en feminicidios. Recopilamos todos aquellos datos, me acuerdo que me los dio Raquel Tomás y bueno, las personas que he nombrado anteriormente, Marisa Ramos, y nos pusimos a trabajar con este equipo. ¿Qué ocurría? Pues miren, algo tremendo. Los feminicidios se han ido insertando en el entramado social y acaban ocupando un espacio. Países como Panamá o Costa Rica tenían una tasa de feminicidios en el año 2000 que no se parecía en nada a otros países con mucha mayor violencia feminicida, como era Honduras, Guatemala, Nicaragua o El Salvador. En el año 2007, las cifras de Guatemala o El Salvador la tenían países que se entendían mucho menos violentos en esta materia, como eran Panamá o Costa Rica. Es decir, en tan solo 7 años habían ocupado las mismas cifras de feminicidios, en 2007 ocupaban las mismas cifras de feminicidios que tenía el año 2000, ese triángulo de la región de América Central. A partir de ahí diseñamos un curso de investigación judicial y violencia feminicida. Este curso pasó por una selección, por supuesto, de personas que ya ocupaban cargos de responsabilidad en sus instituciones en investigación de feminicidios. ¿Qué ha tenido de bueno este curso? Pues porque ha marcado pautas posteriores. Aquí tenemos a la magistrada Mildred y a otro
otros grupos de profesionales de la justicia, de la policía científica, de médicos forenses, que conjuntamente, que fue el gran éxito, conjuntamente se realizaron estas ediciones y al mismo tiempo, según iban saliendo, iban ocupando puestos de responsabilidad en las instituciones de sus países que tienen competencia en esta materia. Al principio se acordó hacer 3 cursos de este tipo y finalmente se han hecho 11 ediciones. Incluso el de América Central y Caribe ha servido para trasladarlo a otras regiones. Se hicieron 5 ediciones para América del Sur y 1 edición para los países del norte de África, los países del Magreb. El curso semipresencial, online, tenía una formación conjunta en la cual establecía directrices de investigación, permitía la profesionalización de actores, una actuación coordinada y algo importantísimo, que es la unificación de criterios. Creo que hay una línea de trabajo muy importante, que no está pasada, que es totalmente importantísima, que es la unificación de criterios y establecer los flujos necesarios de comunicación entre los diferentes actores de la investigación. Y eso lo proporcionan los cursos de capacitación, que no tienen la única finalidad de la especialización de los operadores, sino la de la comunicación necesaria para la investigación eficaz del delito de feminicidio. Cada uno de los operadores no puede ir por su lado en la investigación y es absolutamente necesaria que se produzcan esos flujos de comunicación. ¿Qué ocurrió a partir de este momento? Pues ocurrió algo también que creo que ha sido muy importante, que es se estableció la necesidad de desarrollar protocolos. Problemática de los protocolos a efectos de valorarlos para una región. Y es que el desarrollo científico y la estructura de los países no se puede unificar a través de un protocolo. Entonces, lo que hicimos fue desarrollar algo que es una actualidad y que está teniendo muy buena vía en otras materias también, que son las guías de recomendaciones. Yo entiendo que las guías de recomendaciones, en este caso para la investigación eficaz del crimen de feminicidio, sustituye a los protocolos. Y se lo voy a decir muy fácil, no puede ser un protocolo igualmente válido para Chile que para Honduras. Creo que se entiende perfectamente. ¿Por qué? Pues porque el desarrollo científico, las mismas métodos de trabajo, las mismas formaciones, recursos humanos, recursos materiales son totalmente diferentes. ¿Qué ocurre? Que se estaban produciendo, se estaban desarrollando protocolos que ya desde un principio muchos países no podían desarrollarlos. Eran protocolos que estaban abocados al fracaso. Eran protocolos que en realidad eran negativos para el propio país porque no se podían desarrollar. Bien. A partir de ahí, pues, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y de otros organismos e instituciones, hicimos la guía de recomendaciones para investigación eficaz del crimen de feminicidio, que ha sido traducida al inglés y que en principio iba para la región de América Latina, pero que ha sido llevado a otros países. De hecho, fue llevada a la reunión de Bangkok, la presentamos en la CSV 57 de Nueva York y la presenté también en el Palacio en Ginebra. En Ginebra, en el Palacio de las Naciones de Ginebra, en efecto, hace 2 años, con una repercusión muy importante sobre otros países. ¿Qué ocurre con esta guía de recomendaciones? Pues que diferentes países la van adoptando, van adoptando sus propias recomendaciones para hacer sus propios protocolos, es decir, lo aterrizan a su propia realidad. No se puede, como he dicho, hacer un protocolo general, pero sí unas guías de recomendaciones y cada país hace su propio protocolo. Aquí tengo, por ejemplo, el protocolo de investigación de crimen de feminicidio de República Dominicana. Hay una serie de recomendaciones que no les venían bien porque no se ajustan. Por ejemplo, imagínense ustedes en Brasil, la medicina forense no depende del Ministerio Público, depende de la policía. ¿Cómo vamos a hacer los flujos de actuación si las instituciones están estructuradas de otra manera y sus comunicaciones? Entonces lo que se hizo fue una guía de recomendaciones para que cada país adapte su protocolo. Aquí tenemos el protocolo de la República Dominicana basado en esta guía. Por ejemplo, en Medellín han adoptado igualmente la guía, pero han adaptado
la han aterrizado a su propia realidad. Y así es como conseguimos que, a partir de una guía de recomendaciones general, cada país vaya, en base a las recomendaciones de esa guía, vaya desarrollando sus propios protocolos y, en realidad, como en muchos casos son delitos transnacionales, tenemos una unificación de criterios porque las bases son las recomendaciones de la guía. ¿Qué les podía decir? Pues en esa línea, para que lo entiendan todavía, creo mejor, porque los escenarios del feminicidio son muy amplios. En América Latina se dan múltiples escenarios, el de las relaciones de pareja y finalmente muerte, pero están el de las agresiones sexuales y muertes, están los escenarios de sexualización de la escena del crimen, están los escenarios de las maras. ¿Qué tiene que ver un feminicidio en el contexto de una mara? O permítanme, ¿qué tiene que ver un feminicidio en el contexto del conflicto armado colombiano con un feminicidio en la relación de pareja? Pues a efectos de investigación, muy poco. A efectos de la aplicación del delito tipo de feminicidio, todo y mucho. Por tanto, los sistemas operativos, los sistemas de investigación, tienen que adaptarse a la legislación y tienen que adaptarse a la realidad de los propios escenarios. Eso es lo que hemos procurado a lo largo de todos estos años con una y otra. Por último, para ya acabar, a lo largo de estos años y también ahora hemos trabajado en delitos sexuales, porque es un tipo de delito muy específico. Se llevaron a Panamá y a Guatemala y a Honduras unos kits de investigación que tenían dos vertientes. Una, la de recogida de muestras para investigación eficaz de este tipo de delitos, y por otro lado también la de procurar la dignificación de las víctimas. Ese kit llevaba una serie de materiales que no voy a exponer porque nos llevaría tiempo, pero buscaba esos dos objetivos fundamentales. A ello se ha sumado últimamente, en República Dominicana, hemos desarrollado también una guía para delitos sexuales. Miren, yo estoy totalmente convencido que las guías son una de las mejores herramientas actualmente que podemos desarrollar. Ahora bien, estas guías son conjuntas de los diferentes profesionales. No es una guía de investigación para la medicina forense. En el caso de República Dominicana, de la guía de delitos sexuales, se ha hecho consensuada, se ha elaborado de forma consensuada a través de talleres con la Agencia Española, organizados por la Agencia Española de Cooperación Internacional, por la Oficina Técnica de Cooperación de República Dominicana, sumando a esas mesas jueces, fiscales, médicos forenses y policía científica. Elaborar una guía y aprobar una guía que queda firmada por la Procuraduría General de la República, por el Consejo General del Poder Judicial, por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses y Policía Científica, da unas garantías para el trabajo y, sobre todo, lleva este trabajo objetivo y riguroso a la realidad de todos los días. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Le pasamos la palabra a continuación a Inmaculada Montalbán Huertas. Ella es actualmente magistrada, presidenta de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, pero de 2008 a 2013 ha sido vocal del Consejo General del Poder Judicial y en esas funciones presidenta de la Comisión de Igualdad y presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. Durante su mandato, el observatorio fue reconocido legalmente como un instrumento para el estudio y seguimiento de la violencia doméstica y de género en el ámbito judicial. Ha sido identificada como una institución que realiza buenas prácticas por el Parlamento Europeo e identificada como socio relevante del Instituto Europeo de Igualdad de Género. Inmaculada ha colaborado con la cooperación española en numerosas asistencias técnicas especializadas en este ámbito de la lucha contra la violencia contra las mujeres y, en concreto, asesorando la creación de observatorios en Nicaragua, en Panamá y Guatemala, entre otros países. Inmaculada, además, también ha realizado actividad docente en la Facultad de Derecho de Granada y, para cerrar sus méritos, ha sido acreedora de la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo y el Premio de la Igualdad en 2009.
Vamos a dar la palabra. Pues muchas gracias. Yo creo que se oye, ¿no? Ahora mejor. Muchas gracias, Mercedes. Buenos días a todos y a todas. Para mí es un auténtico placer y un honor estar aquí. Cuando recibí la invitación de Mercedes me causó una alegría inmensa porque siempre pensé que la Agencia de Cooperación Internacional en materia de violencia de género estaba haciendo un trabajo muy importante y quizá haría falta sintetizarlo, recopilarlo, hacer una visión sobre todo lo que se había y se está realizando. Así que muchas gracias, Mercedes, por la invitación, que además me ha dado la oportunidad de ver a Marisa Ramos, auxiliadora, que hace tanto tiempo que no nos veíamos, y compartir esta mesa con personas tan excelentes como las de esta mañana. Cuando me invitó Mercedes, yo pensé, bueno, pues qué puede interesar al auditorio acerca de la cooperación con Centroamérica en materia de violencia de género, y yo fundamentalmente lo que voy a transmitir es mi impresión personal, la experiencia que yo he tenido pues de casi más de 10 años también de cooperación, que se inició precisamente con la Agencia de Cooperación, y desde el principio pues tengo que agradecer al Consejo General del Poder Judicial, que era la institución que me proponía para participar en estas asistencias técnicas. Y desde antes de que yo asumiera la responsabilidad de la presidencia del observatorio, antes, porque yo, desde que se creó el observatorio, formaba parte del grupo de expertos que analizábamos sentencias, hacíamos guías y trabajábamos en esta materia. Y pues si me preguntan así a bote pronto qué reflexión o conclusión puedo aportar en esta mesa, pues a mí me parece que estos 10 años de relación entre la Agencia de Cooperación Internacional y el área centroamericana ha sido muy intensa, ha sido productiva, y yo creo que ha sido beneficiosa para todos los países, para los receptores, pero también para España. Yo creo que esto puede ser un ejemplo de lo que en el ámbito de la cooperación se llama de buena gobernanza, donde hay enriquecimiento mutuo de las sociedades que se van conociendo. Y fundamentalmente explicaré por qué concluyo en este sentido. Fundamentalmente yo observo que en el ámbito de Centroamérica pues, se ha producido un refuerzo de la institucionalidad en la lucha contra la violencia sobre las mujeres, y en el fortalecimiento de los derechos de las mujeres se ha reforzado la institucionalidad. Mildred ya nos ha hablado de los juzgados de violencia sobre la mujer. Esto es importante, y también se han diseñado y se han puesto en marcha observatorios de violencia de género como instrumentos de análisis y evaluación de las medidas, y esto también es importante. Es decir, indudablemente hay un refuerzo de la institucionalidad que en cierta medida pues en algunos países hay que seguir manteniendo, hay que seguir cuidando, y en otros pues ya está como asentado ese organismo o esa institución. En segundo lugar, yo creo que se ha producido una mejora de las legislaciones en el ámbito de Centroamérica. En Centroamérica se ha pasado a leyes de tercera generación, la nuestra todavía es de segunda generación, es decir, que estas nuevas leyes han sido fruto del intercambio de conocimientos en materia de género, del intercambio de conocimientos sobre la respuesta judicial que hemos tenido en cada uno de los países, sobre cómo podíamos abordar las características específicas de este tipo de criminalidad, que son características comunes en todos los países, como es que sea en el ámbito privado, que no haya testigos, que sea dentro del domicilio. Hay muchas identidades. Luego hay especificidades, ¿no?, en un femicidio, como muy bien ha explicado el compañero Juan Manuel, pero lo que es en el ámbito de la pareja sí que hay similitudes. Pues bien, se han mejorado las legislaciones, y en esto también ha tenido bastante participación la Agencia de Cooperación. Y yo creo que el tercer punto importante es que se ha conseguido una suma
un alienamiento de todas y muchas instituciones, ONU Mujeres, otro tipo de organismos y la ECI, para abordar este problema estructural que es la violencia contra las mujeres en estos países. Y esta unidad de acción, podríamos decirlo, aún se mantiene afortunadamente y ha conseguido resultados tanto en el orden de consolidar políticas institucionales como planes o proyectos. Desde mi punto de vista, la experiencia en estos últimos años de cooperación con la agencia fundamentalmente ha ido dirigida una línea de formación en donde hemos colaborado desde el Consejo General del Poder Judicial en los centros de formación que tiene la agencia, tanto en Cartagena de Indias como en La Antigua o en Santa Cruz, y estos encuentros de formación realmente han sido muy relevantes porque he tenido la oportunidad de participar en varios de ellos, pero hubo uno también especialmente motivador que fue dedicado a los observatorios como instrumento de análisis, evaluación y promoción de medidas. Y de aquel encuentro en la Antigua de Guatemala surgió pues, la inquietud de varios de los países por tener observatorios dentro de lo que es el área de justicia, que es del que yo me ocupo, y luego explicaré qué resultados hemos tenido. Esta línea de formación también se ha dado, por ejemplo, en los momentos en que la agencia ha colaborado, por ejemplo, con la Fundación Justicia y Género en los encuentros de magistradas de altos cumbres, se llama, o de Cortes Supremas de Centroamérica, en donde se refuerza y se comparte lo que es la práctica judicial y la necesidad de la perspectiva de género para el análisis de estas formas de criminalidad. La última aportación y el apoyo de la ECI fue precisamente el año pasado en La Habana, donde se concluyeron efectivamente seguir la línea de la evaluación de las políticas y seguir eliminando los obstáculos que tienen las mujeres para acceder al sistema judicial. Estas dos líneas de formación directa a través de las instituciones españolas o indirecta apoyando a otras asociaciones que trabajan en la línea de defensa de los derechos de las mujeres a mí me parece muy relevante. En segundo lugar, la línea de trabajo ha sido el compartir el modelo del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género judicial. Es decir, conocemos que tenemos el observatorio que tiene su sede en el ámbito judicial y luego está el modelo de observatorio creado por la Ley Integral en donde se respeta al observatorio judicial. Y ciertamente que en este ámbito el modelo que hemos compartido ha sido muy aceptado y ha dado realmente frutos importantes. El primero fue el acompañamiento a la agencia en Panamá para el diseño y la puesta en marcha de un observatorio contra la violencia de género que está radicado en la Defensoría del Pueblo. Allí no está en el ámbito del Poder Judicial, pero está en la Defensoría. Y además se creó mediante un convenio de todas las instituciones, incluyendo Poder Judicial y Procuraduría, con la intervención de asociaciones de mujeres, es decir, que tenía un componente también de integración de sociedad civil muy relevante, y en esto que llevó años de trabajo, pues fue decisiva la cooperación, evidentemente, del equipo de la Oficina de Panamá, que realmente tanto los sucesivos responsables fueron apoyando este proyecto y actualmente también están atentos al funcionamiento de este observatorio, pues Rosa Beltrán, que la conoceréis, que está encargada de este tema allí en Panamá. Este fue un resultado concreto que ha aportado? Pues ha aportado fundamentalmente que Panamá empezara a tener datos sobre femicidios, que no los conocía y que no tenía datos fiables al respecto. Y en segundo lugar, ha posibilitado el análisis y estudio de sentencias para determinar cuál es la respuesta judicial en este ámbito. Precisamente tengo que indicar que el primer estudio de femicidios se realizó por
quien era mi contraparte en Panamá, Ángela Russo, que actualmente es magistrada de la Corte Suprema en Panamá. Es decir, que para conseguir estos resultados se necesita, efectivamente, y yo creo que esto es algo de lo más positivo de la experiencia, la conjunción de muchas voluntades y el entusiasmo que nos falta de gente que se cree y está convencida de la buena tarea que es esto. Y en segundo lugar, pues tengo que hablar también del modelo más reciente de creación del Observatorio contra la Violencia de Género en Nicaragua. También algo que fue diseñado y creado con la aportación inestimable de la Oficina Técnica de Nicaragua, con Vicente Dunabeitia, que lo apoyó desde el primer momento y que realmente está funcionando de una manera excepcional en materia de formación en el ámbito judicial con perspectiva de género. Han creado órganos especializados y además ya llevan 3 estudios de análisis de sentencias para determinar cómo se está aplicando la perspectiva de género. Este es un resultado también muy relevante y ha sido posible también por la tarea transversal de crear secretarías de género en las Cortes Supremas de estos países. Bien. En Guatemala, pues como está Mildred y ya lo ha comentado, pues indudablemente el Consejo General del Poder Judicial apoyó la creación de un observatorio y tuvimos, en mi caso, en el periodo que yo tuve, pues la oportunidad de compartir proyectos con Telma Aldana, que actualmente tiene una responsabilidad relevante en Guatemala. Para terminar, yo creo que los resultados son muy positivos y que demuestran el buen hacer del personal de la Agencia de Cooperación. Se han conseguido crear observatorios, se han conseguido crear secretarías de género en las Cortes Supremas de Justicia, no en todas, pero sí en algunas de ellas. Estas sociedades se han dotado de leyes de tercera generación, es decir, que han mejorado y han calificado el femicidio y, bueno, afortunadamente cuentan con protocolos de actuación como el que nos ha dicho Juan Manuel. Nosotros también hemos recibido de ellos beneficios. Por ejemplo, la identificación del femicidio, por ejemplo, cómo abordar estas leyes de tercera generación, cómo identificar la violencia económica, cómo utilizar la perspectiva de género. Nos hemos enriquecido mutuamente porque ellos y ellas contienen un acervo en materia de género y en materia de perspectiva de género de un alto nivel que realmente hay que aprender. Es decir, que ha sido una experiencia de enriquecimiento mutuo. Y en este sentido yo lo único que me queda es felicitaros por vuestra tarea y deciros que yo creo que hay que mantener este apoyo y esta línea, fundamentalmente porque atravesamos tiempos muy difíciles donde nos encontramos con formas de criminalidad lacerantes como es la trata de seres humanos con fines de explotación sexual que no tiene fronteras y que nos afecta a todos y que con trabajos y personas, hombres y mujeres como las que están en la agencia, sin duda pues podremos conseguir enfrentar este problema que nos lleva siglos de ventaja, pero conseguiremos eliminarlo. Muchas gracias.